voy tarde, pero bueno, está grabando. Bien, entonces, Fer, ¿pudiste habilitar el micrófono? Se fue. Fer, ¿viste algún mal modo? Bueno, a ver, no sé. Eduardo García, contame, digamos, cómo harías para llegar a la información que tiene el descriptor 2, partiendo, digamos, desde acá, de la tabla de descriptores globales. Lo podrías poner en ahorita el audio, ¿podés? Marcos Peralta, a ver. Sí, Marcos. Bueno, a ver si me sale. Dale. Cargaría. Primero entro a la GTD. Sí. Y busco el selector donde está almacenada la ubicación de la LTD. Bien, ¿y cómo lo haces? ¿Con qué información? O sea, primero, ¿cómo sabes que tenés que ir a un local y no al global? Profe, Sí. tengo una duda con respecto a tablas globales y locales. Sí. No estaré entendiendo bien, o sea, el concepto de cada una. Sí. Mirá, en realidad las dos sirven para lo mismo. En modo real, la única traslación, digamos, de memoria virtual a física, en real estamos hablando, era que el segmento se desplazaba y se le sumaba el offset. En pares, como ya hablamos, ¿sí? El segmento de código, contador de programa, segmento de pila, topo de pila, etcétera, etcétera. En modo protegido hay una traslación adicional, o sea, el segmento no va directamente desplazado y se le suma el offset. Lo que hace el segmento va a una tabla que previamente está cargada, normalmente ¿quién la cargó? El sistema operativo, que lo vamos a ver más adelante. Entonces ahí tengo información de una dirección base de ese segmento, pero es de 32 bits, puede estar en cualquier parte de la memoria. Entonces lo que hago después es sumarle ese offset en pares, como ya habíamos hablado, y ahí me da la dirección dentro de ese segmento de lo que yo estaba buscando. Ya sea la siguiente instrucción, hacer un push, un pop o obtener un dato. ¿Se entiende? Sí. O sea, digamos, es como si fuera un direccionamiento indexado o algo así, ¿sí? Se busca primero en esa tabla y después con el dato, la dirección base de esa tabla se busca digamos, en la memoria y se le suma el offset. Bien. Lo primero que tendríamos que ver acá es que si mi selector tiene un 1, creo que en el último bit, voy a tener que hacer este procedimiento. Si tiene un 0, directamente yo acá lo que tengo es la dirección que apunta a la GDTR y el offset lo busco con lo que tengo en el selector. Bien, entonces sigamos, dale. En el caso de que sea una tabla de descriptor local, ¿qué hago entonces? Sí, bueno, si el selector tiene el bit que le dice en qué tabla está, sí. Si lo tiene en 1, exacto. O sea, va a tener 16 bits, nada más el DTR. Claro, en realidad sí. Esa es la diferencia con el GDTR. Y tiene la ubicación la ubicación. O sea, tiene la ubicación del descriptor de la tabla local adentro de la GDT. Claro, o sea, en realidad dicho de otra manera sería que en vez de buscar en la tabla de descriptores globales usando el selector que yo venía usando siempre, lo que voy a hacer es voy a tomar esos 16 bits de este registro del LDTR, ¿sí? No uso ese el selector ese de 16 bits, sino uso los 16 bits del LDTR. Bien, ¿y ahí qué obtengo? ¿A dónde apunto? ¿Un descriptor de qué? De tabla local. Exacto. Y ese descriptor es como que va a tener la ubicación de inicio de la tabla local. Bien, bueno. ¿Y ahora cómo sé cuál de los descriptores es el que tengo que usar?
¿De dónde lo saco? Del offset. No, del offset. no, termina en 10 minutos esto. Bueno, se va a cortar en 10 minutos. Lo seguimos, o sea, esto es porque todavía no nos actualizan las licencias, pero seguimos el mismo canal. Yo cierro esto y abro de nuevo una reunión, ¿sí? No, el offset es para ir, una vez que tenga el descriptor de esa tabla, uso el offset, ¿sí? Acá estoy como si tuviera un descriptor de estos. Cuando tengo este descriptor, ahí uso el offset, pero primero tengo que llegar a este descriptor. ¿Se entiende? En realidad lo que yo hago es, con el selector original, si tiene un bit 1 en el bit más bajo, no uso ese selector, uso el LDTR. Una vez que obtengo la base donde está ese segmento, esa tabla de escriptores locales, ahí uso el selector que tenía originalmente y accedo a uno de los elementos que yo necesito. A partir de ahí, sí tengo la dirección base del segmento y ahí le uso el offset, ahí le sumo el offset. ¿Está? Bien. O sea, se usa el descriptor del LTD como base. Claro, el Cuando el LTD, bit del selector está en 1. Claro, cuando está el selector en 1, lo primero que hago es no uso ese selector que estaría acá arriba, digamos, no está en este gráfico, usa el selector, el registro de 16 bits, porque me dice dónde está la tabla de escriptor local. Una vez que la encuentro, la base, obviamente acá tengo varios elementos, varias entradas en esa tabla, pero yo debería ahora sí usar el selector original que tenía. Acuérdense que los últimos 3 bits no se usan, entonces con esos 13 multiplicados por 8 entro a alguna de las entradas de acá y ahí tengo la dirección base de ese segmento. Y ahí recién le sumo el offset. ¿Sí? O sea, Genial. sí. Profe, ¿lo podría Sí. por favor volver a explicar, pero desde el principio? Sí, dale. No sé por qué no me anda acá la herramienta de dibujar arriba, porque estaría buenísimo. Yo acá, a ver si encuentro... Bueno, no. Yo tengo un selector y un offset. Con eso arrancaría, supongamos que acá arriba la CPU tiene un selector y un offset, ¿sí? Que es la dirección virtual que va el procesador. Ese selector que está acá arriba, que no está dibujado, si tuviera el último bit en 1, dice, ojo, no es la tabla global, es la local. Porque si tuviera en 0 es la global y directamente eso se le suma al offset de mi tabla global que está acá y obtengo el descriptor directamente, ¿está? En el caso de que tenga un 1 en el último bit, creo que es, un 0, no me acuerdo, un 1 creo que es, lo que hace es decir, bueno, tengo que usar la global, la local. ¿Y cómo hago? Directamente. Esta es mi tabla de escriptores globales. Lo accedo no con el selector original, sino con lo que indica el registro de 16 bits de selector local, ¿sí? De descriptor local. Con eso accedo a ese descriptor. Ese tiene dirección base de dónde está la tabla de descriptores locales, la cantidad de elementos que tiene, supónganse que está acá, en esta posición, ¿sí? Yo ahora debería saber qué descriptor de esa tabla es el que estoy buscando. Entonces ahí sí uso el selector original que tenía junto con el offset del procesador para acceder a alguno de los elementos, a una de las entradas de esta tabla, ¿sí? Con eso voy a obtener una dirección base y a eso le sumo finalmente el offset que está acá, digamos, no está graficado, pero está acá, que es de lo que tenía el procesador inicialmente. ¿Se entendió mejor? Sí, creo que sí. Es medio enroscado, pero sí. Es enroscadísimo, sí. Profe, ¿no hay otro libro donde verlo que esté en español, aunque sea? En el manual de Intel, pero está quizás peor todavía. De todas maneras, son puntos que quiero que queden claros, tampoco profundicemos demasiado en esto, pero la mecánica esa es así, ¿sí? Quería, digamos, que se viera la diferencia de cómo acceder a un local y a un global. Bien.
En cuanto, quedan un par de temas para ver en cuanto... bueno, este grafiquito es bastante importante. Yo les hice una pregunta de cuántas veces se accedía a la memoria. A lo cual algunos contestaron, algunos ni siquiera leyeron la pregunta y contestaron el resto de la pregunta. Yo no lo sabía. No lo un encontré. tip, lean la ¿Era pregunta. 2 veces? ¿Cómo, perdón? ¿Se accedía 2 veces? En realidad la respuesta es bastante más amplia y va a depender. En primer lugar, si yo no tengo paginación, podemos ver que sí o sí necesito acceder una vez. Supóngase que, para empezar, estamos hablando de una tabla de descriptores globales. Esto está en memoria, yo necesito acceder una vez a la tabla de descriptores locales. Ahí yo tengo la base, el sum, el offset, y la segunda vez accedo a la memoria, ¿sí? ¿Qué pasa? Eso es bastante lento. Todavía no estamos contando la paginación. Lo bueno que tiene Intel es que tiene un caché interno. No lo dice así, sino dice la parte oculta del descriptor, pero es cada vez que yo busco un descriptor que está apuntado por el sector del code segment, stack segment, data segment, etc., lo que hace es guardar una parte oculta del registro interno del segmento del procesador toda la información de ese descriptor. ¿Y para qué lo hace? Cualquiera puede contestar, ¿eh? ¿No lo hace para reducir el tiempo de búsqueda? Exacto, lo hace porque si ya lo busco una vez, a no ser que yo cambie de segmento, de valor, ¿no es cierto? Va a ser siempre el mismo. Entonces voy a tener la misma dirección base, el mismo límite, los mismos privilegios, etcétera, etcétera. ¿Ah? Bien, entonces podría ser una o dos veces, o si estamos hablando de una tabla de descriptores locales, es una vez para acceder a este y otra vez para acceder a este, y la tercera vez para acceder a memoria. ¿Sí? Eso es sin hablar de paginación. En el caso de que yo lo acceda, como les decía, al global, de ahí al local, de ahí al dato, la próxima vez, si yo no cambio de selector, me va a quedar almacenado acá internamente. Entonces, a partir de ahí, si yo no cambio, es solo un acceso al dato final, ¿sí? Porque acá internamente tengo la dirección base del segmento, el límite y toda esa información. Bien, hasta ahí se comprendió. Sí. Ok, bien. Con respecto a segmentación, a paginación, a ver, por ejemplo, Alberto Vélez, ¿tiene el micrófono? ¿Anda bien? Dale, entonces contanos, por ejemplo, cómo haces una vez que tenés esos 32 bits lineales para ir a una posición de memoria. Algunos la pregunta la pusieron bien, otros por ahí no tan bien, pero bueno. Profe, se le cortó cuando estaba diciendo la pregunta, ¿lo podría repetir? Cortó la pregunta, Sí, profe. sí. No, decía cómo hacemos a partir de la dirección lineal, cómo llego a la dirección física que estaría acá. O sea, si tengo habilitado, obviamente, el paginación. Bueno, o el que se anime, cualquiera lo puede explicar lo que entendió. Total, entre todos vamos viendo. ¿Persona más? Responder en menos de un minuto, ¿eh? ¿Queda un minuto de la charla? Sí, queda un minuto. ¡Oh! Lo que voy a hacer es voy a parar la grabación. ¿Quieren que cortemos la grabación y esperen, voy a parar esto. Para recording.